Pentecostés. Yo quisiera dejarles no más 3 palabras de recuerdo, para que ustedes las mediten, ojalá para que oren con ellas. La primera y las 3 se van a referir al Espíritu Santo. La primera palabra que les voy a explicar es la palabra promesa. El Espíritu Santo es la promesa de Dios. La segunda palabra que les voy a explicar es la palabra don, regalo, obsequio. El Espíritu Santo es el don que Dios nos hace. Y la tercera palabra es el conocimiento, la ciencia, lo que el Espíritu Santo, por la fe, nos enseña de Él mismo a través de la iglesia. De manera que la primera palabra que les quiero decir es ¿cuál? Promesa. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Así lo dijo Jesús. Al terminar el capítulo 24, que es el último del Evangelio de San Lucas, Jesús les dice a sus discípulos: quédense aquí en Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Padre. De manera que ese nombre se lo da Jesús al Espíritu Santo. Él es la promesa del Padre. Y nos dice el libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 2, cuando después de la predicación de Pedro, y Pedro se refería precisamente a la lectura que hoy hicimos de primera, la del profeta Joel, en el capítulo 3, al iniciar su narración, Pedro les dice, porque la gente le preguntaba: ¿qué hacemos si nosotros hemos llevado a la cruz a Jesucristo y Él es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pedro les decía: arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados, háganse bautizar y van a recibir la promesa de Dios. Van a recibir la promesa, porque esa promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos aquellos que llegaran a creer en el Señor Jesús. De manera que les estoy contando una palabra con la cual llamó Jesús al Espíritu Santo y que usó también Pedro para referirse a él. ¿Por qué usamos esa palabra, la promesa? Porque el Antiguo Testamento está lleno de promesas, precisamente como ilusionados con esas bendiciones que Dios prometía. El pueblo de Israel, y nosotros les heredamos, tenía esperanza, que fue la gran segunda lectura que nos dio el apóstol San Pablo. La esperanza que la alimenta en nosotros el Espíritu Santo. Esperanza de que se cumplan las promesas. Dios le prometió a Noé, después del diluvio, que no habría otro diluvio sobre la tierra. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de un gran pueblo, más numeroso que las estrellas del cielo o que las arenas del mar. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar para ese pueblo una tierra que sería maravillosa. Después ellos soñaban con ella, los descendientes de Abraham, y decían: es como si manara leche, si manara miel. Dios le prometió a Moisés que lo llevaría a una tierra prometida, que iba a liberar por su medio al pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Y Dios iba repitiendo esa promesa a todos los patriarcas y a los padres, a los jefes del pueblo de Israel, al rey David, a Salomón, cuando le quisieron construir un templo. No, es que yo voy a hacer tu casa de manera que no termina nunca, el cetro no se va a separar nunca de tus manos. Dios prometía, y sobre todo por los profetas. Les quisiera recordar 2 o 3 profetas nomás. Tal vez el que canta más bellamente del Espíritu
el profeta Ezequiel. En el capítulo 36, el verso 26, el profeta dice: es que les daré un corazón nuevo, es que pondré en ustedes un espíritu nuevo. Como quisiéramos nosotros hoy decirle al Señor del cielo: Padre, danos ese corazón nuevo. Cambia este corazón de piedra por un corazón que sepa amar. Danos un espíritu nuevo que sepa escuchar tu palabra. En el capítulo 37, el profeta Ezequiel nos cuenta de un desierto lleno de huesos. Pero vino la palabra de Dios diciendo: llama al espíritu de todas partes, que venga del norte, que venga del sur, que sople del oriente o del occidente. Y cuando el profeta comienza a llamar el espíritu, esos huesos se van revistiendo de carne, de músculos, de piel, van quedando como un ejército inmenso tendido ahí, pero por la acción del espíritu se levantan. Es como un ejército numeroso. El espíritu que da vida fue el que vino. Esa fue la enseñanza del profeta Ezequiel, como también él en el capítulo 47 nos dice que vio cómo del lado derecho del templo brotaba una pequeña fuente de agua que iba acrecentándose, que iba creciendo, que iba fecundando todas las orillas, que iba llegando al mar muerto, que lo llenaba de peces, que las orillas florecían, se llenaban de árboles. El agua que brota del corazón de Cristo, del lado derecho, ustedes saben que para nosotros el templo es Jesucristo, y del lado derecho, perforado por la lanza, brota sangre, brota agua, brota sangre de Eucaristía, brota agua de bautismo. Es el Señor Jesús el que nos da su espíritu a través de su muerte. Ese es el mensaje del profeta Ezequiel. Y el profeta Joel, lo leímos ya, dice: va a derramar el espíritu sobre toda carne. Los ancianos van a tener sueños, los jóvenes visiones, todos los hijos e hijas de Israel van a profetizar cuando se derrame el Espíritu Santo. Y Pedro nos lo repite en el libro de los Hechos Apostólicos, se cuenta en el capítulo 2, cuando el apóstol dice: es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. No es que estemos embriagados, es que se está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Y podríamos recordar brevemente 2 episodios que evoca el profeta Isaías, cuando en el capítulo 11 dice de ese niño consejero prudente que va a llegar revestido del espíritu de conocimiento y de sabiduría y de consejo y de inteligencia, de temor de Dios, espíritu de piedad, que decimos también nosotros al evocar los 7 dones del Espíritu Santo. O cuando más tarde en el capítulo 61 Jesús mismo lo va a leer cuando llega a Nazaret diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, la libertad a los prisioneros, la luz a los ciegos. Los profetas todos habían hablado de ese Espíritu que había de venir, lo habían prometido, pero es sobre todo Jesús el que lo promete de una manera maravillosa. Ustedes lo recuerdan, son textos que leen con frecuencia. Cuando, por ejemplo, en San Lucas leemos en el capítulo 11, el verso 13, que el Señor dice: pidan, se les dará, rueguen, porque si un padre da a sus hijos, a pesar de que ustedes sean malos, un padre da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo piden? Y sobre todo en San Juan el capítulo 4, en el diálogo de Jesús con la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pediría de beber a él, y él te daría un agua que brota hasta la vida eterna.
O en el capítulo 7 que nos lo leyeron ahora en el diácono, en el Evangelio de Juan, que el que tenga sed, venga a mí, y que beba el que crea en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas, de las entrañas de Jesucristo, brotarán ríos de agua viva. Y dice el evangelista en 7:39, esto dijo hablando del Espíritu. Mis hermanos, Jesús lo había prometido, pero sobre todo en esas 5 promesas maravillosas que encontramos, 2 en el capítulo 14, 1 en el 15, 2 en el 16 de San Juan, cuando Jesús dice, es que el paráclito que el Padre les dará, yo le rogaré al Padre y les dará un paráclito, ese paráclito que vendrá, que dará testimonio de mí, porque no sabe todo sino lo que el Padre le ha contado, todo lo que Él sabe lo tengo yo, Él los llevará a la verdad completa, Él les ayudará a dar testimonio ante el mundo, ante la carne, ante todo. Jesucristo nos manda ese paráclito espléndido. Recuerden ustedes, pónganse por ejemplo en estos días, mientras llega el domingo próximo, aquí estamos celebrando la preparación a Pentecostés, pero el próximo domingo la iglesia está llena en alegría, el próximo domingo es la explosión del entusiasmo, es Pentecostés para todos, aunque Pentecostés es de siempre, el próximo domingo lo vamos a celebrar con una alegría y con un gozo y con una oración especial. Recuerden, capítulo 14 de San Juan, en el versículo 16 primero y después en el 26, o en el 15 de San Juan, el versículo 26, o en el 16 de San Juan, el versículo 7 y después el 13. Apréndanlos, léanlos, son las grandes promesas del Espíritu. Por eso al Espíritu Santo lo llamamos la promesa del Padre, la promesa de Jesús. Nos lo ha prometido Dios. Él es Dios fiel, no engaña. Él es Dios fiel, cumple lo que dice. Por eso nosotros hoy digámosle, Padre del cielo, derrama sobre mí tu Espíritu. Tú lo prometiste, cumple tu promesa. No estamos inventando nada, no estamos dejándonos llevar por un entusiasmo pasajero, solamente estamos recordando tu palabra y diciéndola, cúmplela en nosotros. El Espíritu Santo es la promesa de Dios.